Les recuerdo que un testamento es un instrumento legal que pues se otorga ante un notario o una notaría en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán pues nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. Y esto es una herramienta, lo voy a decir tal cual, es una herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos. Y pues sí, el testamento es personal. Les recuerdo que todo este documento es de las formas personales. Nadie lo puede hacer por ti o a tu nombre. Libre, tú decides en qué momento realizarlo, a quién heredas y bajo qué condiciones. No se debe tener ningún tipo de presión. Ustedes deciden en qué momento realizarlo. Ustedes ya quizá, no sé, sean jóvenes, sean adultos mayores, como sea. Ustedes deciden en qué momento hacerlo. También en a quién heredar. Les decía, no debemos recibir ningún tipo de presiones. Y las condiciones también las pone uno, que es el que está haciendo este testamento. Revocable, se puede modificar cuantas veces lo desees. Sí, es muy importante porque ¿qué tal si en un momento en el que se generó este testamento, pues no se tenían pues ciertos números y ya en determinada época de nuestra vida ya se tiene entonces pues modificar cuantas veces lo quiera uno, evidentemente, no habrá problema alguno y pues fíjese, la finalidad de esta campaña de la Secretaría de Gobernación, hablando de México, es promover en favor de las y los mexicanos el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura, precisamente, de pues esta cultura de saber qué es lo que puede suceder cuando dejamos de existir, ¿verdad, Hugo? Hugo Iván López Miranda, especialista en comercio exterior y aduanas. Ya estamos aquí, ¿verdad? Le voy a poner un audio, precisamente una pregunta que ya nos hicieron, nos formularon a través del 5518 5523 18. A ver, Alex, voy por este lado voy. Dice, a ver, espérame tantito. Mis padres dejaron A ver, una espérame, déjame propiedad spotearlo. y no Uy, la he podido vender. Yo quedé como aval. Tengo varios hermanos y pues, ¿qué se puede hacer en caso dado de que yo me vaya? ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias. Bye bye. Pues no sé si alcanzó a escuchar, Hugo, la pregunta de nuestra radio escucha. Pero básicamente dice que heredó, pues sí, ella está como aval quizá de alguna propiedad. Y, a ver, vamos a volverlo a repetir porque no, a mí no me quedó Quiero claro. hacer una pregunta. Soy una persona de 75 años. Mis padres dejaron una propiedad y no la he podido vender. Mm. Yo quedé como aval. Tengo varios hermanos y pues, ¿qué se puede hacer en caso dado de que yo me vaya? ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias. Bye bye. Eso es lo que nos están preguntando acá. Y el varón está de su lado, licenciado. Muchas gracias, Misael. Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes a ti y a todo tu auditorio. Precisamente, a ver, estamos ante un mes que va a entrar, que es septiembre, en donde ya lo comentabas, ¿no? Es un mes que es importante en temas de testamentos. Ujú. Ahorita me gustaría primero intentar responder la pregunta que te hicieron. Después pasamos un poquito a algunos temas técnicos de lo que es propiamente el testamento y los beneficios y demás, pero atendiendo la pregunta que te hace tu auditorio, precisamente, a ver, entendamos un poquito, el aval es una persona que se encuentra, digámoslo así, obligada o sujeta al pago de un crédito, ¿no? Es una persona que efectivamente está frente a una garantía del cumplimiento de alguna cosa, responder con alguna conducta, etcétera, etcétera. En este caso yo entendería que el aval del cual funge tu radioescucha es precisamente ante una obligación, una deuda que tuvieron efectivamente sus padres y que desafortunadamente al fallecer el aval, que es tu radioescucha, se encuentra obligada a hacer este tipo o enfrentar esta deuda, ¿no? Aquí prácticamente, a ver, en principio un aval
debe de hacer lo posible por vender el inmueble y pagar Claro. la deuda, porque si esa deuda no se paga y si esta persona que te hace la pregunta fallece, entonces los herederos o los albaceas que efectivamente hayan sido designados, en este caso por los papás de la señora, pues tendrían que o están encargados de cubrir la deuda principal que funge como aval, ¿no? Hay dos términos aquí importantes que hay que tener en mente. Si efectivamente es un aval o si se trata de una figura de albacea, que propiamente son dos figuras totalmente distintas hablando en términos jurídicos. El aval, ya lo dijimos, el aval es dar, digamos, la cara para pagar una deuda que se tenga respecto de algún bien o alguna deuda frente a terceros. El albacea es precisamente una persona que se encarga de administrar los bienes de una herencia, y administrarlos me refiero a conservarlos de una manera adecuada durante un cierto periodo o el periodo que se haya estipulado dentro de un testamento, y rendir cuentas, ¿no? De la administración de los bienes. Tal vez ese albacea efectivamente sea el encargado, por ejemplo, de enajenar bienes para repartirlos entre los otros herederos, o alguna especificación particular que le hayan dejado al albacea como tarea de la última voluntad de quien constituyó la herencia, ¿no? Entonces, habría que saber muy bien a qué se refiere efectivamente con si es bajo la figura de aval o si es bajo la figura de albacea. Reitero, aval si se encuentra obligado a cubrir la deuda. Y si fallece esta persona, entonces los demás herederos se encontrarán obligados a cubrir la deuda, Misael. O sea que, pues no es tan bonito el asunto, ¿no? No es, no es tan fácil como suena. Aval, evidentemente, es alguien que va a pagar cuando falte la persona que tenía esa deuda, ¿verdad? Es correcto, es Ok. correcto. Bueno, pues vaya, ¿usted qué recomendación le diría si no es el aval, sino es más bien que lo deja como albacea? Sí, a ver, el albacea efectivamente se los comentaba, es una figura en donde efectivamente el que hace el testamento va a designar a una persona para administrar los bienes. Entonces, esta persona que administra los bienes se va a encargar de cubrir todas aquellas deudas que posiblemente tenga el que determinó la herencia, Claro. ¿no? Hay un punto importante. En las herencias se pueden heredar, obviamente, derechos sobre propiedades, sobre bases económicas y demás, pero también se pueden heredar algunas deudas. Ah, caray. Eso ya no está tan divertido, como dirían en las caricaturas. Sí. Pregunta, a ver, bueno, ya tenemos ahí sobre el tema brillo con el asunto de, pues, los testamentos, ¿cierto? Sí, correcto. Yo creo que, a ver, lo primero que diría de un testamento, Ajá. eh, la preocupación, y yo creo que todos lo tenemos en mente, no nos gusta hablar de testamentos. O sea, yo creo que es un principio que todos tenemos muy inmerso y que nos causa conflicto en nuestra mente. Efectivamente, hablar de un testamento porque conlleva a la figura de la muerte, ¿no? Hablas de testamento, pues estás hablando de muerte. Pero a ver, yo creo que testamento es una forma de efectivamente cubrir el patrimonio que todos forjamos. El patrimonio que todos forjamos, y yo creo que muchos de tu auditorio coincidirá, pues no se forma de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que el sudor que efectivamente nos puede llevar a cada uno de nosotros a construir un patrimonio, pues también debe de tener una relación para cuidarlo. Es importante efectivamente garantizar y proteger todo lo que se ha conseguido a lo largo de los años, el sudor de la frente, el trabajo efectivamente brindado a nuestras actividades y demás. ¿Cómo se hace? Pues prácticamente con un testamento. El testamento propiamente es un instrumento jurídico legal
en donde aquella persona que efectivamente cuenta con bienes o con una masa hereditaria, formalmente hablando, se presenta ante un notario, se le manifiesta la voluntad respecto del destino que se pueden o que tendrían todos estos bienes, todos los derechos para después de nuestra muerte, por supuesto. Yo creo que es una herramienta o un medio que efectivamente da una seguridad jurídica tanto a nuestros bienes como a nuestros seres queridos, ¿no? Tú ya los comentabas, Misael, y lo platicamos en un inicio, pero la llegada del mes de septiembre es formalmente una campaña denominada Septiembre, mes del testamento en México, ¿no? Ujú. Este programa viene por ahí del 2003, en donde la Secretaría de Gobernación junto con el gremio de notarios en México ofrecen diversos beneficios tratándose de descuentos y facilidades para que todos los mexicanos que deseen realizar un testamento puedan hacerlo, ¿no? Y reitero, el hacerlo otorga seguridad y certeza jurídica a sus bienes y a los seres queridos. Hablando de los beneficios, que yo creo que es importante reiterar del por qué la campaña de septiembre, mes del testamento, es que los notarios, prácticamente en todo el país, brindan asesoría jurídica de cómo se puede formar o formalizar correcta y jurídicamente un testamento. Hay incluso horarios ampliados en las notarías para la atención. Reducen de manera significativa muchos de sus honorarios, ¿no? Estoy hablando tal vez de hasta un 50%. Da facilidades para tramitar los honorarios. Y obviamente algo que tiene muy en mente esta campaña del mes del testamento es que la Secretaría de Gobernación promueve o intenta promover efectivamente una cultura de prevención en la población mexicana, ¿no? Tema importante, a ver, un testamento sirve para ordenar documentos. ¿Heredas? Yo te diría, además de los bienes, temas económicos, etcétera, etcétera, heredas también tranquilidad, ¿no? Evitas gastos posteriores a la muerte, evitas incluso problemas entre familias. Recordemos que si no dejas un testamento efectivamente claro u ordenado, después pueden venir los problemas entre familias, entre los herederos, de quererse tal vez pelear por la masa hereditaria, que se le denomina así formalmente. Pelearse a través de juicios intestamentarios que pueden llevar tiempo, que pueden llevar gastos en los juicios y, por supuesto, peleas entre familias, ¿no? Puede ser que lo pensemos como un gasto innecesario en este momento, pensándolo en vida, pero realmente es un gasto que yo creo y reitero, me parece que es fundamental si quieres dejar las cosas claras y por supuesto, digamos, sentar las bases y evitar peleas incluso entre familias, ¿no? También lo mencionabas, Misael, pero tener un testamento no quiere decir que yo llego hoy con el notario y digo, oye, esta es mi última voluntad y sea la última voluntad. El tema de los testamentos es que se pueden modificar cuantas veces tú lo desees. Tú puedes llegar hoy a constituir un testamento, mañana cambias de opinión, el viernes cambias de otra opinión, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer las modificaciones al testamento que tú requieras, ¿no? Okay. Obviamente, el último testamento modificado o el único que se haya hecho, pues es efectivamente el que va a constituir o a exteriorizar, ¿no? Realmente la última voluntad que vas a tener sobre tus bienes. Sí, adelante, Misael. Sí, aquí tenemos precisamente a alguien del público que marca y precisamente creo que sobre de ahí va una de sus preguntas, su pregunta. A ver, la línea telefónica del 552318. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes.
maestro Iván López Miranda. Soy su servidor, Buenas Arturo Alonso. tardes. De antemano le doy las gracias por la respuesta. Mi pregunta es, ¿en qué tenor procede una impugnación de testamento y qué son los causales más, ahora sí que, directos para llevarla a cabo? Interesante pregunta, ¿eh? Sí, nada más aquí, o sea, depende, porque ¿qué es lo que quisieras advertir? O sea, impugnar un testamento, ¿por qué? ¿Por su validez? A ver, dejémoslo en por su validez, ¿le parece? Sí, sí, sí es, a ver, si es por su validez, yo creo que un testamento puede ser, digámoslo así, impugnado en cualquier ocasión, ¿no? Alguien que efectivamente sea heredero, que esté inconforme con el testamento, puede impugnarlo. El problema es sobre qué bases lo vas a impugnar. Oye, tal vez el que dejó la herencia, pues realmente, voy a usar un término crudo, pero existente, tal vez carecía de facultades mentales, ¿no? Entonces, tal vez se puede impugnar desde el punto de vista de, oye, el hecho de que no está o esa persona no estuvo bien de sus facultades mentales, pues pudo haber sido un vicio del propio testamento. O, otro ejemplo, tal vez hubo una persona que tuvo alguna injerencia en los términos y condiciones del testamento y se puede acreditar, obviamente, ese hecho. El tema de la impugnación es siempre tener un punto para poder acreditar la validez del testamento. Si no se tiene ese punto o razonamiento realmente en concreto o fuerte para soportar un medio de impugnación, la verdad es que la última voluntad del que realizó el testamento muchas veces es la que va a prevalecer. ¿Por qué? El testamento sigue la forma o la naturaleza de es la última voluntad. Entonces, sí se tendría que ver los casos muy particulares del por qué se considera que ese testamento pudiera tener algún vicio, tal vez hay algún vicio de forma, tal vez hubo otro testamento posterior que tiene otra notaría que me lo entregó al fallecimiento, o sea, se tendrían que ver efectivamente supuestos particulares y qué bases se tienen para tal vez irse a solicitar ese tema de contravertir tal vez algún testamento que salió público por ahí en alguna notaría, ¿no? Claro. Fíjese que yo he sabido de algunos temas, de algunos casos. Hace no mucho me enteré de un tema precisamente sobre un negocio y pues que uno de los hijos de la persona que falleció, la finada, como le llaman, la dueña del lugar, pues dejó como herederos a varios de sus hijos, pero dejó albacea a una de ellas, ¿no? Entonces el hijo mayor impugnó esta decisión de su mamá y pues ahorita tienen congelada esa empresa, no Sí. pueden dar activos, o sea, no pueden dar lo que se da en, ¿cómo se llama? Vaya, los activos de la empresa, hablando de, bueno, los que reciben las ganancias, no pueden repartirlas correctamente. ¿Por qué? Porque, pues, creo que por como hay un proceso, no se puede realizar. Es un relajo. Y uno dice, a ver, ¿por qué si ya se dejó un testamento? ¿Por qué uno de los hijos puede impugnar? Voy a decirlo tal cual, en un texto en una forma muy coloquial de decirlo, pues la hizo de jamón el hijo mayor y decide que, pues, no, que está mal, que él es el que debe heredar todo. Sí, lamentablemente estas cosas, como comentas, Misael, yo creo que son día a día en tribunales tratándose de testamentos. O sea, hay muchos efectivamente herederos que no están conformes, ¿no? Con la determinación tal vez de la última voluntad y precisamente se presentan medios de impugnación, ¿no? Lamentablemente sí se escucha y se ha notado en experiencias anteriores que el tema de los testamentos hay alguna parte que tal vez no esté conforme con los mismos, ¿no? Y si no estás conforme con los mismos, tienes todo el derecho para impugnar. Esa es la realidad de ¿En las serio? cosas. O sea, ¿hay forma de impugnar la decisión de la persona que ya falleció?
Sí, lo estás viendo en el caso que comentas. Sí. Sí, perfectamente. Oye, fíjate que aquí tenemos otra pregunta. Dice, mi pregunta dice, el papá de mi hijo murió y él lo tenía como beneficiario en su Afore, pero resulta que no lo puede cobrar porque no estudia. Eso fue lo que le dijeron en el seguro. No entiendo si él, porque si hay un, no entiendo si hay un beneficiario, no lo puede cobrar. ¿Mandé? Perdón, ¿me dijiste algo, Hugo? Dice, No, ¿qué puedo hacer? adelante. Dice, a ver, reitero, mi pregunta, el papá de mi hijo murió y él lo tenía como beneficiario en su Afore, pero resulta que no lo puede cobrar porque no estudia. Eso fue lo que le dijeron en el seguro. No entiendo si el por qué si hay un beneficiario no lo puede cobrar. ¿Qué puedo hacer? Gracias por aclarar nuestras dudas. Y segunda dice, ¿a dónde tendría que ir? Porque ni en donde tenía el Afore ni en el seguro, y los dos me dijeron lo mismo. Ah, caray. Sí, yo creo que aquí nada más el tema habría que ver efectivamente el testamento y habría que ver si esta persona es menor de edad, ¿no? Seguramente sí, por lo que veo, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, efectivamente, ahí posiblemente el problema o la situación sea porque es menor de edad. Yo creo que como puede advertir esta persona que te hizo la pregunta es, primero se tiene que ver los términos del testamento. O sea, si cuenta con el testamento físicamente, que por la pregunta que te hizo, la manera que te lo hizo, no sé si tenga conocimiento tal cual del testamento escrito, ¿no? Ujú. Pero lo primero que hay que hacer es, efectivamente, hacerte del testamento, verlo. ¿Dónde Verlo. lo puedes ver? Directamente en la notaría donde se tramitó, ¿no? Maestro Hugo, Iván, un favorzote, vamos a pausa, pero ayúdeme a que cuando regresemos le planteemos a la gente que nos está escuchando cuáles son las directrices que tendríamos que tener claras para poder hacer un testamento. Justamente, abogado, fíjate, te voy a poner en pantalla una de las preguntas que ya ahorita venías contestando, pero conforme han pasado los minutos, nos han estado haciendo retro de lo que está, pues, más o menos surgiendo. La pregunta que ya tiene por él es, dice, ve que ya dijimos sobre si es un niño o una persona menor de edad. Dice, no, tiene 24 años, lo estamos viendo en pantalla. Dice, mi hijo tiene 24 años. Misael, él murió de COVID, no tuvo tiempo de hacer testamento. La casa y la Afore están a nombre de mi hijo, pero la Afore le dicen eso que tiene que estar, ¿qué? Estudiando. No sé por qué razón y qué tiene que ver. Sí, efectivamente, Misael. A ver, ahí nada más, hay un tema que entiendo que es particular de la FORE. Respecto de la casa, pues la verdad es que no hay ninguna limitante y yo creo que puede ser libre disposición de ella, ¿no? Pero el tema de los afores, yo entiendo que cuando hay una muerte y efectivamente se pone un beneficiario, que puede reclamar efectivamente la FORE cuando ocurre esta muerte, el beneficiario puede efectivamente ir frente a la FORE a reclamar esta cantidad económica precisamente de la FORE, ¿no? Yo tengo entendido, y si bien recuerdo, el procedimiento es una negativa de pensión, pero aquí nada más la limitante, según yo recuerdo, es cuando son menos de 23 años. Me parece que al tener 24 años, la verdad es que quedaría fuera de limitante alguna, Misael. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, que se acerque con la FORE y que pregunte precisamente por los trámites de negativa de pensión, que si bien recuerdo, así es como se tramitan estos casos particulares como el que estamos viendo. Claro. Claro. Esperemos que esta haya sido respondida la pregunta para nuestro radio escucha. Muchas gracias en verdad por todo lo que nos está comentando, abogado, porque pues, son temas que muchas veces, bien lo mencionaste, son temas que pues son como tabúes porque no pensamos en ese paso. Es más, es cuando como nos ofrece, ¿no? Nos hablan de alguna casa funeraria y nos ofrecen algún paquete y decimos, hasta nos ofendemos, ¿no? Hay gente que se ofende. ¿Qué pasó? ¿Ya me estás sopiloteando? ¿Qué sucede? Y, pues sí, digo, perdón, pero hay que estar prevenidos con respecto a lo que pueda suceder en un futuro quizá no muy lejano. Y pues
la prevención, creo que esa es la diferencia, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Es como bien lo dices, la prevención hace la diferencia. Dejamos todo tranquilo, dejamos bienes y dejamos a nuestros seres queridos en tranquilidad. Pregunta, y eso es ya como para redondear, esa es pregunta de tu servidor. ¿A quién nos tenemos que acercar para hacer un testamento, un borrador de testamento? Se viene el mes de septiembre, en México, sobre los testamentos. ¿A quién nos tenemos que acercar? Mira, precisamente el testamento se tiene que llevar frente o tramitar frente a un notario. Básicamente es muy fácil el constituir un testamento. Te piden documentación que todos tenemos al alcance. Me refiero te piden, por ejemplo, identificación oficial vigente, tu CURP, ¿no? CURP en México, por supuesto. Ujú. Tener presente tu información, tu domicilio, nacionalidad, estado civil, o sea, datos generales propiamente de la... Oye, el nombres completos de los familiares a quien les vas a dejar la herencia. Si vas a dejar la figura que veíamos, algún albacea, es decir, alguien que esté administrando o no los bienes. Si, por ejemplo, tú como persona que constituye el testamento tienes alguna discapacidad de hablar, oír, etcétera, etcétera. O sea, básicamente es presentarte, dar documentos que normalmente los tenemos, identificaciones, responder las preguntas que te va a hacer un notario que atienden a las generalidades, preguntarte cuál es la última voluntad, cómo se van a repartir los bienes, si quieres alguien que administre tus bienes o no, albacea. Y esos son los puntos que yo te diría son los más importantes y sería nada complejo tramitar efectivamente con esto un testamento frente a notario. Y eso sería con eso, la verdad es que una familia se quitaría de encima muchos problemas. Es correcto. Perfecto, pues, híjole, son de los temas, reitero, que son, es más, creo que se habla más de sexo en la familia que de un testamento. Evidentemente también no se habla nunca, es más, vamos a ver si buscamos a alguien respecto al tema de, pues, ni siquiera sabemos dónde tenemos un pedacito de tierra para descansar en él, no sé, digo, ahí muchas veces desafortunadamente no pensamos en eso y no sé qué opine usted como abogado, licenciado, pero son de los temas que evidentemente no estamos listos. Sin duda, nunca estamos listos para esto, pero yo creo que aprovechemos este mes de septiembre. Hay muchísimas facilidades tanto administrativas como económicas, y yo creo que sí sería un punto que se invitaría a tu audiencia para tomarlo en consideración. Con eso cerraría el tema del día de hoy. Correcto. Perfecto, maestro. Maestro Hugo Iván López Miranda, especialista en comercio exterior y aduanas y evidentemente en muchos más temas relacionados con la abogacía. Muchas gracias en verdad por pues darnos un horizonte más amplio respecto a lo que podemos o no estar pasando. Con todo gusto, Misael. Muchas gracias al maestro Hugo Iván López Miranda. Y pues espero que ustedes todas las semanas contamos con la presencia del maestro y pues si usted tiene alguna duda, si usted se encuentra quizá en Estados Unidos, está en México, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, pues, ¿por qué no saber un poco más de lo que está sucediendo con los bienes que dejó en México, con lo que se está llevando a cabo quizá en donde está su lugar de origen? Y evidentemente, pues saber cómo reaccionar ante los posibles problemas. Como lo mencionamos hace un momento, el abogado también pues lo dijo muy claramente, pues hay familias que se dividen a partir de que pues fallece el eje principal de la familia, quizá es el que tenía la batuta de un negocio, quizá el que tenía pues la directiva de una mini empresa, de una empresa grande, quizá y pues empiezan a ver los problemas entre los familiares. Es más, es cuando dejan una casa, ¿no? ¿A quién va a ser la casa? Que la canción.
Si se dejó un testamento, evidentemente ya hay una orden por parte de esa persona afinada y pues hay gente que pues enloquecen. El que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver.